En la Biblia hay una historia donde está involucrado el rey David, y particularmente el rey David no quiso ser protagonista de esa historia. Él quiso estar más bien como aislado. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sabido o tenemos claro que tenemos que hacer algo, pero no nos movemos? ¿Le ha pasado eso? A mí me ha ocurrido muchísimas veces. Sé que tengo que hacer algo, pero no me muevo. Ahora, un poco más grave sería el que sabemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Porque el no saber qué hacer genera cierto tipo de parálisis y nos deja quietos. Pero saber qué hacer y no hacerlo, pienso yo, es más grave. Porque ya no es por ignorancia, sino por omisión. Sabemos qué hacer, pero no lo hacemos. El rey David estaba ahí en esa posición, en esa condición, en ese momento de su vida, en el cual, digamos, sabía y no sabía qué hacer, porque estaba involucrada su familia, la gente que amaba. Se cree que David tuvo más de 20 hijos. Y tú lees la Biblia y de pronto recuerdas, dices, ¿qué hijo de David recuerdas tú? Salomón, ¿verdad? Ese es, por decirlo así, el más reconocido o el más famoso, ¿verdad? El que recibió sabiduría del cielo. Pero hay más hijos. Hay más hijos. Y esta historia que voy a compartirte hoy tiene que ver con 3 de sus hijos. Si tú lees la historia de David y todos los hijos que tuvo, casi todos eran varones. Solo tuvo una hija, nada más. Imagínate tener, se cree que tuvo 23 hijos, tener 22 varones y una niña. ¿Qué representaría la niña para la casa? La bebé, la consentida, ¿cierto? La amada, el tesoro, lo más lindo, lo más hermoso de la casa, porque eran 22 varones cuidando y guardando a la niña de la casa, la amada, la preciada, la preciosa. Y ahí estaba Tamar, se llamaba aquella jovencita, Tamar, una mujer muy hermosa, muy hermosa. Tanto que su hermano mayor, el primogénito del rey David, Amnón, se enamoró de ella. Le gustó. Le atrajo tanto al primogénito del rey David. El primogénito no fue Salomón. Antes la costumbre era que el primogénito era el que heredaba el reino. Pero no fue Amnón el que heredó el reino, fue uno de los menores. Salomón era de los menores de los hijos del rey David. Ahora, a Amnón le gustó tanto su hermana, tanto que un día se hizo el enfermo. Y mandó a los criados y dijo: hoy no voy a salir, váyanse para la casa, pero de camino a casa dígale a Tamar que yo quiero que me haga de comer. Yo quiero que me prepare algo rico porque estoy enfermo, para que venga y me cuide aquí en mi lecho de enfermedad. Efectivamente, el amor de Tamar por sus hermanos era grande, fue rápido. Preparó una comida y al llegar a la habitación estaba Amnón esperándola. No esperando la comida, sino esperándola para aprovecharse de ella. Y está escrito en la Biblia que Amnón, el hermano mayor, el primogénito, se aprovechó de su hermana, la niña de la casa, la niña consentida. Y está escrito también que después de que abusó de ella, está escrito en la Biblia que la repudió. O sea que no solo se aprovechó, sino que la repudió en su corazón, está escrito. Y que la echó de su casa.
Y esta mujer, avergonzada, con su ropa maltrecha después de haber sido abusada, fue y lloró amargamente. Y su hermanito, el más cercano, llamado Absalón, estaba ahí cuando vio a esa mujer, a esa jovencita que siempre había sido tan consentida, tan alegre, tan sumisa, responsable, dada a su padre, a sus hermanos, verla sufriendo y llorando en una escena que nunca había visto en su vida. Automáticamente corrió a ella y le preguntó: ¿qué pasó, hermanita? ¿Alguien te hizo daño? Dime quién fue y yo voy y le quito la vida. Y sabes, Tamar le contó lo que había ocurrido. Y está escrito en la Biblia que Absalón se enojó, se airó tanto que dijo: voy a quitarle la vida a mi hermano. Y ahí aparece el rey David en escena. Absalón, antes de ir a reclamarle a su hermano Amnón, fue a la autoridad, a su padre. Oh, padre, mira lo que ha ocurrido. Y el rey David, al escuchar semejante atrocidad, lo primero que hizo fue mandar guardias a que cuidaran la vida de Amnón, para que Absalón no pudiera tocarlo. No hubo un reclamo, no hubo un castigo, no hubo justicia, no hubo consecuencia. Y no lees en la Biblia cuál fue el final de la vida de Tamar. Una mujer que se había guardado toda su vida, que había sido objeto de devoción y de admiración de todo el pueblo, que había sido la consentida, ahora se sentía rechazada y repudiada, porque alguien a quien ella amaba con amor entrañable le había quitado su honra. Ese era el panorama. Y el rey David dijo: nadie puede tocar a Amnón. Van y lo guardan. Es el primogénito, es el mayor. Y está escrito en la Biblia que la historia continuó. A los 2 años de haber ocurrido esto, Absalón alcanzó a Amnón y lo mató. Le quitó la vida. 2 años duró Absalón esperando el momento y persiguiendo a su hermano mayor, el heredero del trono, el heredero del reino, y le quitó la vida. Después de eso, tú lees en la Biblia que pasaron otros 2 años, y después de que Absalón vengó a su hermana, por decirlo así, está escrito que se levantó e hizo una rebelión junto a la mayoría del pueblo y dijo: no es posible que el rey, debiendo haber hecho justicia, ni siquiera es capaz de hacerlo en su propia casa. Entonces gran parte del pueblo se levantó y dijo: vamos a derrocar al rey. Y a los 4 años Absalón se autoproclamó rey de Israel. ¿Sabes qué hizo David? Dígale a que está a su lado: apareció en escena. David cogió sus trapitos y se fue de la capital huyendo a esconderse de su hijo Absalón. Segunda vez que aparece en escena, pero esta vez tampoco fue y dijo: sí, me equivoqué, la embarré, perdónenme, dañaron a mi niña, mi única hija. Huyó y mandó a guardias a que persiguieran a Absalón. No a decirle: vengan, vamos a reconciliarnos, vamos a hacer las cosas bien. No, mandó a perseguirlo. Dijo: captúrenlo, pero no le quiten la vida. Trágicamente en la historia, tú puedes leer que Absalón, de estar persiguiendo a su padre, el rey David, mientras se estaba peleando
con el propio ejército de su pueblo. Está escrito en la Biblia que su cabello, porque está escrito en la Biblia que tenía una cabellera hermosa, que pesaba tantas libras, que era brillante, sedosa, que era un hombre grande, de ojos claros, hermoso, bello. Imagínate ese hombre, ¿cómo podía ser? Está escrito que mientras peleaba con el propio ejército de su pueblo, su cabello se enredó en una rama. Y mientras estaba tratando de soltar su cabello de la rama, vino un soldado del ejército y ¡pum!, le quitó la vida. Ese fue el final de Absalón. Ese fue el final de Amnón. Y ese también fue el final de Tamar. Porque aunque Tamar no murió en el momento, Tamar perdió su vida el día que fue desechada por su propia familia. Y está escrito en la Biblia que el rey agonizaba de dolor. Imagínate, 3 hijos muertos por la misma consecuencia. Y ahí, en ese instante, escribió un salmo. Cuando estaba huyendo, estaba en el exilio, escribió un salmo y dijo: para los hijos de Coré. ¿Qué crees tú que escribió en ese salmo? ¿Qué crees tú que escribió en ese momento? Si tú estuvieras en una condición similar a la de ese hombre, estuvieras en el exilio, su propia familia lo estaba persiguiendo, no podía volver a ejercer el reinado, ¿qué crees que escribirías en ese momento? En el momento en el cual estabas de luto, porque aunque tenías 22 hijos, solo una niña. Ya no estaba el primogénito, el heredero del reino. Ya no estaba Absalón, un líder en potencia para el pueblo. Porque para que la mayoría del pueblo se levantara a seguirlo, es porque tenía una gran capacidad de liderazgo y el pueblo creía en su honra. También lo perdió. ¿Qué escribirías tú en ese momento? ¿Cuál sería tu salmo? ¿Cuál sería tu historia? Yo quiero que hoy leas conmigo el salmo que el rey David escribió en ese momento de exilio, escondiéndose, metido en una cueva, temiendo perder la vida, sufriendo y llorando el luto de la pérdida de sus hijos, y fuera de eso, después de haber perdido la honra delante de todo el pueblo. Porque el pueblo, me imagino, diría: si no fue capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo vamos a esperar que haga justicia para los desconocidos? Salmo número 84, y quiero que lo leas conmigo. Búscalo, por favor. Se cree que este salmo lo escribió cuando salió de la ciudad por causa de la rebelión de su hijo Absalón. Estaba de luto, estaba en el exilio, avergonzado y con temor. Y mira lo que escribió. Salmo 84, versículo 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán.
Y léele el versículo 10 a esa persona que está a tu lado, por favor. Porque mejor es un día en tus atrios. Wow. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Se te hubiera ocurrido que él hubiera escrito eso? Lo que pensaste hace un momento que él pudo haber escrito, ¿se asocia con lo que escribió? No, ¿verdad? Yo tampoco pensaría eso. Quizá yo diría: oh Señor, líbrame del lazo del cazador, porque en algún punto lo escribió. De la peste destructora. Señor, yo te ruego que reconcilies a mi familia. Señor, yo te ruego que devuelvas la honra al reinado sobre Israel. Quizás pudo haber escrito eso: Señor, yo te pido que sanes con colirio mi cuerpo, mi vida, y sanes mis dolores, que limpies de mis lágrimas mis ojos y devuelva la felicidad a mi corazón. Yo no sé qué escribirías, pero a mí nunca se me hubiera ocurrido que él pudo haber escrito eso. No aplaudo lo que hizo David. Tampoco tiene justificación. Pero a lo que quiero llegar es que quizás en el peor momento de su vida, él estaba pensando en una cosa. Dígale a que está a su lado: la presencia de Dios. Cuando David ocultó el hecho de que fue y se aprovechó de una mujer llamada Betsabé, que tenía esposo, a él le gustó, la mandó a llamar, se aprovechó de ella y la dejó en embarazo. Él quiso tapar todo. Mandó al esposo de esta mujer al frente de batalla para que también perdiera la vida y decir: aquí no pasó nada. Dijo: cuando ese se muera, pues cojo a Betsabé y la hago mi concubina, punto, una más de mis esposas. Pero cuando llegó el profeta y descubrió su pecado y su condición, ¿sabes lo que hizo? Justo en ese momento él no dijo: hey Natán, no le cuente a nadie. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida, después de un error, lo que más nos importó era que la gente se diera cuenta? Si le preocupó eso, a mí también. Pero justo en ese momento está escrito que el rey David se tiró a tierra y le dijo: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. No justifico lo que hizo. Claro que se equivocó. Pero en las horas más oscuras de su vida, en los momentos más difíciles, había algo que estaba en el corazón del rey David. Y era su relación con la presencia de Dios. Señor, aquí estoy. El rey David escribió: cuán amable, oh Señor, son tus moradas. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Cuándo voy a regresar? ¿Cuándo voy a poder ir al templo? ¿Cuándo voy a poder ir a adorarle? ¿Cuándo voy a poder ir a alabarle? Quizás en los momentos difíciles es normal que la reacción del corazón del hombre sea pedir al Señor que le libre de su circunstancia, de su situación, o simplemente dejarse sumir por la preocupación, el dolor o la angustia y quedarse arrinconado mientras el ánimo cambia. Quizás después de haber fallado, de haber pecado,
de haber traicionado la confianza del Señor. Quizás el pensamiento es: yo no voy a volver porque no soy digno de buscar al Señor. No voy a volver a acercarme porque no soy digno de que Dios obre en mi vida. Pero ahí estaba el rey David. Señor, yo necesito tu presencia. Yo necesito tu presencia. Si hay algo que sana, si hay algo que liberta, si hay algo que devuelve la dirección al corazón de los hombres y la visión clara, es la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas. Es su presencia. ¿Y qué crees que es lo primero que llega al corazón de alguien que no está en una condición de gozo y alegría? Alejarse, distanciarse, hacer una pausa. ¿Qué crees que espera el Señor? Dígale a que está a su lado, puedes darle un abracito y decirle que nunca pierdas tu pasión por Él. Que nunca pierdas tu deseo por Él. Que nunca pierdas tu anhelo por su presencia. Que aún en los momentos más difíciles anhele tu alma ardientemente la presencia de Dios en tu vida. Porque si Él está, Él hace todo posible. Si Él está, Él transforma todas las cosas. Si Él está, tienes una dirección clara para salir de cualquier circunstancia de tu vida. Él está. Pero si tú y yo nos enfocamos en la circunstancia y no en Él, vamos a dejarnos derrotar por cualquier cosa que se presenta en nuestra vida. Vuelvo y digo, no aplaudo la condición del rey David. Quizás tú y yo en nuestro corazón de juzgones, o bueno, tú no, yo, así de medio juzgón, yo diría: ay, ¿por qué no? Debió haber ido a haber hecho eso. ¿Por qué no hizo esto? Yo en realidad no sé qué hubiera hecho yo, porque nunca me he encontrado en esa situación. Entonces no pienso que pudo o debió haber hecho, pero de ahí a que yo lo hubiera hecho, no lo sé. No lo sé. Pero hay algo que sí resalto, y es que a pesar de, David quería estar donde estaba la presencia de Dios. Yo sé que nuestros días no siempre son los mejores o los más fáciles. Yo sé que en nuestra vida hay días que tienes que remar el doble que otros. Sé que hay días que ni siquiera te quedan alientos para remar. También sé que hay días que tienes tanta energía que quieres ayudar a remar a otra persona. Pero también hay momentos en los cuales alguien quiere venir a ayudarme a remar y yo ni siquiera le abro la puerta porque ni ganas tengo de verle la cara a nadie. Hemos tenido esos días. Hemos tenido esos momentos. No todo ha sido color de rosa, como dicen. Pero si hay algo que no se puede perder en nuestros corazones, es ese deseo insaciable por la presencia del Dios Todopoderoso. Ese anhelo profundo en el corazón de tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Si hay algo que no podemos perder, es la fuerza del Rey de Reyes y Señor de Señores en cada una de nuestras vidas. No podemos perderlo. Es algo que no podemos perder.
No sé cuándo fue tu último momento difícil. De pronto alguien dice: mi último momento difícil, decidirme levantarme de la cama para ir a congregarme. No sé si ese fue tu último momento difícil, pero te aseguro que hay personas que han tenido momentos más difíciles que ese. Independientemente de la dificultad de la circunstancia, hay algo que no podemos perder, y es nuestra necesidad de Él. Tú y yo no podemos perderlo. No puedes perderlo. Quizás así como yo, hay cosas en tu vida que tú dices: oh, me la embarré en esto y no tengo justificación. Me equivoqué. Metí la pata profundo, con ganas. Pero aún ahí, tu corazón no puede dejar de arder por estar delante de la presencia del dulce, precioso y maravilloso Espíritu Santo. No puedes perderlo. No puedes perderlo. Hay algo que yo no quiero perder en mi vida, y es que tú y yo nos podamos ver para celebrar al Señor cada vez que Él nos dé la oportunidad. Porque cuando tú y yo estamos reunidos, su presencia está. Y si su presencia está, su presencia nos hace libres, nos hace sanos, opera en milagros en nuestras vidas, transforma nuestros pensamientos, renueva nuestro ser y nos da vida, y vida en abundancia. No quiero perder en mi vida esa oportunidad de estar delante de su presencia. No quiero perderlo. No puedo perderlo. ¿Hay alguien aquí que haya vivido una situación como la que hablamos del rey David o algo peor? ¿Así? Quizás aquí todos dicen: pues así tan grave, yo no lo he vivido. Quizás algo similar. Quizás sí hemos vivido momentos muy difíciles en nuestra vida. Pero lo primero que uno piensa es: tiene que enfocar todas sus fuerzas en mirar a ver qué hace. Tanto que ocupas el 100% de tus fuerzas en mirar qué haces, que descuidas de ocupar algo de tu energía por seguir delante de Él. No, pastor, es que espere, déjeme unos días, yo voy y soluciono. Y cuando ya solucione, entonces volvemos a vernos. No nos volvimos a ver, porque las circunstancias te consumieron, porque te quedaste solito y aislado y no tuviste quien te levantara, quien te sostuviera, quien te alentara, quien te diera un abrazo, quien te diera amor, o por lo menos orara por ti, o te diera una voz de aliento. No tuviste quien, porque te aislaste. Yo soy de los que piensa que si vamos delante de Él y nos congregamos por gratitud, con mayor veras deberíamos estar delante de Él y congregarnos cuando las cosas se ponen difíciles. Porque necesitamos permanecer delante de Él. Tenemos que seguir ahí, delante de su presencia. Dele un abracito a alguien y dígale: sin claudicar. Dígale a 3 personas, dígale: sin claudicar. Dígale a alguien más: no bote la toalla. No bote la toalla. Sí, pero es que el Señor ya no quiere nada conmigo. Yo te hago una pregunta: ¿cómo lo sabes? ¿Porque tus ocurrencias te lo dijeron? ¿Tu imaginación te lo dijo? ¿O te lo dijo alguien que no estaba alineado al propósito de Dios? Yo veo la vida del rey David y digo: ese hombre
hasta el último momento deseó el obrar del Señor en su vida. Hizo, deshizo, le pasó, le dejó de pasar. Hay muchas historias. Pero él nunca se apartó. Nunca despreció la presencia. Fue a matar a un gigante llamado Goliat cuando aún todavía no era rey. ¿Y sabes? Cuando fue al campo de batalla y vio ese gigante, ¿sabes qué fue lo primero que puso por delante? Dígale al que está a su lado: la presencia de Dios. La presencia de Dios. Si hay algo que tú y yo necesitamos cada día, en cada momento y en cada circunstancia, no es poner nuestros intereses, no es poner nuestros caprichos. Lo que tú y yo deberíamos siempre poner primero y por delante es su presencia. Es su presencia. Es su presencia. Porque su presencia todo lo puede. Todo lo puede. Todo lo puede. Todo lo puede. Pero a veces se nos olvida. A veces se nos olvida. ¿Cuántos de nosotros en este año hemos tenido, dicen coloquialmente, chicharrones? ¿Sí ha tenido problemillas? ¿Cómo los manejó? Ay, pastor, es que usted no me entiende. Tienes toda la razón, no te entiendo. No te entiendo. ¿Y sabes por qué muchas veces no entiendo? Porque yo veo a Cristo y veo que dejó de ser Dios y vino a la tierra y se dio sin reservas. No es que hubiera dado algo, no, Él se dio, murió, fue al peor lugar, fue al peor lugar. Yo te hago una pregunta: el día que tu cuerpo fallezca, ¿a dónde no quieres ir? Y lo dicen en coro. ¿A dónde no quieres ir? ¿Sabes dónde tuvo que ir Jesús? Y ni siquiera por Él. Él fue por mí. Él fue por mí, no fue por Él, fue por mí. Y resucitó. Y dio al Espíritu Santo. Y hoy tengo al Espíritu Santo. No porque lo merezca, no porque me lo gané, no es porque he vivido piadosamente toda mi vida. No es por eso. Es por su amor. Es por su gracia. Porque su amor es perfecto. Su amor es eterno. No tiene mudanza ni sombra de variación. Siempre está y estará por la eternidad. Y Él me lo dio. Por eso no entiendo cuando alguien dice que no tiene tiempo. Por eso no entiendo cuando alguien dice es que no es de mi interés. No lo entiendo. Por eso no entiendo cuando alguien hace otros planes en vez de ir a su presencia. Por eso no entiendo cuando alguien cambia cualquier plan con tal de no ir a la casa de Dios, como le llaman. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Si Jesús hubiera hecho lo mismo, tú y yo no hubiéramos sido salvos. Pero Él permaneció. Él permaneció. Y por eso hay eternidad en tu espíritu, en tu alma, en tu ser. Si tú permaneces, esa eternidad te alcanzará. Te alcanzará. Te alcanzará con vida eterna. ¿Alguien lo cree y dice amén? No lo entiendo.
pecado. Y probablemente el rey David, a pesar de todos sus errores, porque yo también los he cometido, he metido la pata a chorros, me he equivocado, he errado, he pecado, pero he vuelto a Él. No quiero apartarme de Él, porque pienso al igual que el apóstol Pedro, como un día dijo: Señor, tú nos dices que si queremos que nos vayamos, que no estemos contigo. Le dijo a Jesús: Señor, pero ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Cristo es la vida eterna que puede transformar todo tu ser todos los días hasta el final de los tiempos. Solo Cristo puede hacerlo. Y es importante entenderlo. Es importante entenderlo. Tú no eres el único que sufre. Tú no eres el único que vive procesos difíciles. Todos los vivimos. Algunos los viven más difíciles que yo. Les toca remar más duro. Les toca más complicada la vida. Tuvieron que sufrir cosas que nunca planearon y que ni siquiera se quisieron meter en eso. Alguien lo provocó lejos de su voluntad. Pero yo quiero decirte: no importa lo que sea, no importa lo que pase, no te apartes, no te separes, no te apartes, no te separes, no te apartes, no te separes, porque la presencia de Dios es la vida, es la vida, es la vida, es la vida para ti aquí en esta tierra. Alguien dice amén. El rey David, él sabía que era vivir sin Dios. En uno de sus salmos, cuando estaba viviendo aquel dolor profundo de haber traicionado a su amigo Urías, al que mandó a la guerra que muriera ya para quedarse con su esposa, en su condición de miseria, él escribió: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche, porque se agravó sobre mí tu mano. ¿Cuántos nos hemos sentido así alguna vez? ¿Se ha sentido así? Apenas el rey David tuvo la oportunidad, volvió al Señor. Él no pensó en: llegó Dios a solucionarme el problema. Él no pensó en eso. Él no pensó: ojalá nadie se dé cuenta. Él no pensó en eso. Él no dijo: ojalá este profeta guarde mi testimonio delante de los hombres. Él no hizo eso. Inmediatamente se tiró en tierra y dijo: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabes para qué nos congregamos? Por su presencia. Por su presencia. Por el Espíritu Santo de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios. Aquí vienes, te avivas, te enciendes en el Espíritu y sales avivado a vivir una semana de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque sabes que en primer lugar pusiste la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú lo sabes. Por eso vienes. Dígale a que está a su lado: y cuando no estés bien, de igual manera tienes que llegar. No cambies tu tiempo con el Señor. No cambies tu tiempo como iglesia. No cambies tus oportunidades de tener comunión con el Espíritu Santo. No cambies su presencia.
Olvídate si hay un niño por ahí saltando y alegrándose al lado tuyo. Déjalo ahí que está gozoso delante de la presencia de Dios. Tú ten hambre delante del Espíritu Santo de Dios y Él te va a llenar, Él te va a saciar y Él te va a fortalecer. Olvídate si la persona que está al lado no te cae tan bien. Olvídate de eso. Dale 5 minutos al Espíritu Santo y vas a salir de este lugar amando a esa persona, porque ves el reflejo de Cristo en el corazón de esa persona. Dale tiempo al Espíritu Santo. Aprende a amar su presencia y tú vas a ver que no vas a tener que cantar esas cortas. Porque alguien te falló, te traicionó y duras 3, 4, 5 años en una miseria emocional. No, dale tiempo al Espíritu Santo y aún en los momentos más difíciles de tu corazón, Él será tu fortaleza, Él será tu alegría, Él será tu gozo y Él será tu siempre en victoria en Cristo Jesús. El Señor es más que suficiente. Puedes sacudir un poquito al que está a su lado y dígale: por eso no cambies tu vida en el Señor por cualquier otro negocio. Pastor, es que es mi único día libre. Claro, por eso se lo damos. Para que en este tiempo de tu día libre Él te llene, Él te fortalezca, Él te direccione, Él te visione, Él aclare tu propósito y te lleve a conquistar algo grande que tiene preparado para tu vida. Alguien grita amén. Y termino diciéndote: en cada momento del rey David, aunque no supo manejarlo siempre como ser humano, hay algo que yo nunca le voy a poder quitar. Es que a pesar de, siempre Dios tenía que estar presente para él. No porque Dios tuviera la obligación, sino porque David reconocía que es imposible vivir sin su presencia. Es imposible. Dígale al que está a su lado, por favor, dígale: ¿te hace falta fuerzas? Dígale: Él enderezará tus rodillas endebles. Dígale: y afirmará tus brazos cansados. Amén. ¿Sientes que no tienes alientos para llegar? Así sea arrastrando. Vamos a llegar, porque Él va a renovar nuestras fuerzas como las del búfalo y nos dará una visión de águila. En sus alturas de gloria nos va a hacer caminar, y nos guiará hacia una victoria total. Porque es su presencia en nosotros. Es Él. Si hay algo que sé que voy a necesitar por la eternidad, es su presencia. No puedo vivir sin Él. Y te aseguro, hoy vas a salir de este lugar avivado, avivada, encendidos, amando su presencia y rumbo a una semana de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Alguien lo cree y lo puede celebrar? Amén. Dígale a que está a su lado: no te sueltes. Dígale: porque como Obed-Edom, si tienes su presencia, en 3 meses prosperas en todo. Ya. Y de pronto tú dirás: ¿y ese quién es? Después te cuento quién es. Obed-Edom recibió lo que representaba la presencia de Dios, y en 3 meses prosperó en absolutamente todo.
Cuando el rey David se fue a llevar el arca al templo, o sea, llevárselo de la casa de Obed-edom, ¿sabes qué hizo Obed-edom? Dejó toda la riqueza y la prosperidad en la casa y le dijo al rey: rey, yo tengo tantos hijos, tengo mi esposa, mis hijas, podemos todos trasladarnos a la puerta de la iglesia, del templo, podemos trasladarnos allá. Es que queremos seguir cerca de la presencia de Dios. A veces cuando uno empieza a ser bendecido, uno empieza a negociar todo lo que tiene que ver con el Señor. Pero Obed-edom, yo me imagino David le dijo: pero Obed-edom, tú andabas como vaciado, yo te veía como en necesidad, tocaba mandarte mercadito. Y ahora que tienes tanta abundancia, propiedades, animales, riquezas, una familia bendecida, ¿la vas a dejar? Y yo me imagino a Obed-edom diciendo: claro que sí, es más grande e importante su presencia maravillosa que cualquier otra cosa aquí en esta tierra. Y está escrito en la Biblia que Obed-edom con su familia vivieron el resto de sus días en la puerta del templo, alabando y adorando la presencia de Dios. Sacuda a alguien y dígale: Dios te va a prosperar. Dígale: Dios te va a bendecir. Dígale: tienes puertas abiertas. Dígale: y tienes cielos abiertos. No te preocupes por ello. Dígale: ocúpate de la presencia de Dios y todo será posible. Todo será posible. Todo será posible. Todo será posible. Amén. El último versículo que leímos, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogerían antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Sabes quién le enseñó al rey David a que era más importante, así fuera, estar sentado en la puerta de la casa de Dios que estar en cualquier otro lugar? Obed-edom. No tenía obligación. Ya había sido bendecido y prosperado para vivir cómodo el resto de su vida. Solo en 3 meses la presencia de Dios lo prosperó. Y Obed-edom le dijo: Señor, yo dejo todo esto con tal de ir detrás de tu presencia. El rey David nunca olvidó eso. Nunca. Por eso un día dijo, quizás en el peor momento de su vida: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Yo quiero estar en su presencia. Yo te pregunto a ti: ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es?